La guerra entre los carteles de los Tlacos y la familia michoacana ha dado buenos frutos en la población de Nuevo Caracol, en el estado de Guerrero, México. Los habitantes que habían dejado sus casas a causa de la fuerte ola de violencia, que iba desde la extorsión hasta la venta de drogas y muerte de personas inocentes, causó en su momento que muchas familias de Nuevo Caracol huyeran hacia otras ciudades. Antes de empezar con el video, deja un like y activa la campanita de notificaciones. En los últimos días se ha registrado el regreso de los habitantes de esta zona de Guerrero y ha sido noticia. Esta vez una noticia que todos esperan que se mantenga en el tiempo y que la tregua entre estas dos organizaciones criminales no sea solamente una fachada que acabe en pocos días. En el poblado El Nuevo Caracol, los niños juegan entre cientos de casquillos que quedaron en el piso como resultado de un año de guerra entre la familia michoacana y los Tlacos. Una infancia que se manchó debido a la guerra armada que estos dos grupos de narcotraficantes mantienen activa en Guerrero. Una niñez que no pudo concentrar su atención únicamente en los juguetes, la educación y el deporte, sino que debe estar alerta mientras se divierte debido a cualquier balacera que se pueda desencadenar en cualquier momento. Los niños dan testimonio de lo difícil que es ser un niño en Nuevo Caracol, sin ni siquiera darse cuenta de la gravedad de lo que dicen. O sí, lamentablemente. Una vez estábamos jugando y se oyó la bomba y corrimos y ahí dejamos todos. Ya él dijo granada y se oye la bomba. Después de la firma del acuerdo de paz del 23 de febrero, los residentes de las comunidades de la sierra, que fueron desplazados por la violencia, muestran reticencia a regresar. El temor principal radica en la posibilidad de que el pacto se desmorone, reavivando así el conflicto armado. Esta desconfianza evidencia las profundas heridas que dejó el conflicto y la necesidad de construir una paz estable y duradera. La comunidad se siente tranquila por una parte porque pues ya se empiezan a hacer actividades de la pesca, de trabajo de la comunidad, pero confianza al 100% no tenemos. En 2023, en el Nuevo Caracol, habían 621 personas haciendo vida en las calles y en los comercios del poblado. Hoy quedan poco más de 100. El año pasado, la comunidad sufrió intensos ataques con explosivos lanzados desde drones. Calculan que al menos 100 explosivos impactaron en el área. Los daños son visibles en los techos de las casas, mostrando las cicatrices de estos ataques devastadores. Tras el acuerdo de paz alcanzado el 23 de febrero, los habitantes de las comunidades de la sierra desplazados por la violencia no quieren regresar, pues temen que el pacto se rompa y se reactive la guerra. En agosto de 2023, muchos jóvenes perdieron la vida debido a estos ataques, y se recuerda con especial énfasis a un joven que murió en una cancha debido a la esquirla de una bomba. Mucha gente ha vivido esta misma realidad, hasta en las puertas de sus casas, solo que no les ha costado la vida. Nos tocó, ya puso el dron arriba y le soltó la bomba y nos metimos en una casa segura. Y ya después salimos otro poco ratito ya que estaban calmando. La mayoría de las casas de Nuevo Caracol están impactadas por balas o esquirlas que dejan sus marcas evidentes ante la mirada de cualquier persona que pase y les pueda dar un pequeño repaso. Asimismo, se puede ver las instalaciones de canchas, espacios abiertos, locales comerciales y casi en cualquier lugar de estas calles. Una de las áreas más afectadas ha sido la educación, que tuvo que ser suspendida durante todo el año pasado. Los niños y maestros se quedaron encerrados en sus casas y ahora es cuando se están tratando de reanudar las escuelas, con 1 o 2 días de clases a la semana, todo dependiendo de la actividad delincuencial de los días. Pues le pedimos a las secretarías, a las diferentes secretarías de salud, educación y incluso al gobierno, a la gobernadora, al estado. Lo más grave de esta lamentable consecuencia es que el Estado está al tanto de todo. Las autoridades de educación han recibido una cantidad importante de denuncias por parte de los maestros, padres y representantes de las escuelas. Y al parecer, no hay lugar, dinero o disposición para al menos tratar de solucionar este problema tan grave como lo es la suspensión de clases en un lugar sumido en la violencia. Que ya los maestros ya regresen a clases porque los niños es lo que quieren. A pesar de estar actualmente bajo el acuerdo de paz que firmaron los miembros de los Tlacos y la familia michoacana, los habitantes mantienen activos sus puestos de vigilancia. La alerta de estar en medio de un ataque de violencia y la esperanza de que esto no vuelva a ocurrir, una vida en medio de la incertidumbre y la preocupación de que la familia pueda estar en peligro. Muchos dicen que ya no hay nada, pero nosotros no estamos confiados. Estamos cuidando pues como siempre. El tema de los desplazados por la violencia en estados de México, donde el narcotráfico tiene presencia, es muy complejo y preocupante. La violencia relacionada con el narcotráfico
ha llevado a muchas personas a abandonar sus hogares en busca de seguridad en otras áreas. Estos desplazados a menudo enfrentan condiciones difíciles, incluida la falta de vivienda, acceso limitado a servicios básicos y la discriminación. Las organizaciones locales e internacionales han tratado de brindar apoyo a estas personas desplazadas, pero la magnitud del problema a menudo supera los recursos disponibles. Además, la violencia continúa y la inseguridad dificulta la implementación efectiva de programas de ayuda. Es importante abordar las causas profundas de la violencia y el desplazamiento forzado, como la falta de oportunidades económicas, la desigualdad social y la debilidad de las instituciones estatales, lo que se puede resumir en pobreza y falta de apoyo por parte del gobierno y organizaciones encargadas del desarrollo social. Solo abordando estas cuestiones de manera integral, se podrá lograr una solución sostenible al problema de los desplazados por la violencia en estados de México afectados por el narcotráfico. En Guerrero, a lo largo de su historia, ha habido varios episodios de violencia y desplazamiento forzado, especialmente relacionados con el conflicto armado, la actividad del narcotráfico y la violencia política. Guerrero ha sido una de las regiones más afectadas por la violencia en México. Durante la Revolución Mexicana, entre 1910 y 1920, Guerrero fue escenario de intensos combates y movimientos armados. Posteriormente, en la década de 1960 y 1970, surgieron movimientos guerrilleros en la región, como el Partido de los Pobres y el Partido Revolucionario de los Trabajadores, que llevaron enfrentamientos con el gobierno y a una respuesta violenta por parte de las autoridades. En las últimas décadas, Guerrero ha sido uno de los estados más afectados por la violencia relacionada con el narcotráfico. La presencia de carteles como Los Rojos, Los Ardillos, Guerreros Unidos, Los Tlacos y la Familia Michoacana ha provocado enfrentamientos armados, extorsiones, secuestros y desplazamientos forzados de población. El estado también ha sido escenario de graves violaciones a los derechos humanos, incluidas desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales. Organizaciones de derechos humanos y la sociedad civil han denunciado la falta de atención adecuada a la víctima de la violencia y la impunidad generalizada en los casos de abuso. En resumen, Guerrero ha enfrentado diversos problemas de violencia y desplazamiento a lo largo de su historia, con profundas raíces en la desigualdad social, la debilidad institucional y la presencia de grupos armados. La situación sigue siendo un desafío importante para las autoridades y la sociedad civil en la búsqueda de soluciones a largo plazo. La historia de Guerrero ha estado marcada por la presencia de grupos delictivos como la Familia Michoacana y los Tlacos, cuyas actividades criminales han generado un clima de violencia y terror en la región. Estas organizaciones se han involucrado en diversas actividades ilegales, como el narcotráfico, la extorsión y el secuestro, utilizando la violencia como herramienta para controlar territorios y mantener su poder. La Familia Michoacana, originaria del estado vecino de Michoacán, se ha expandido por Guerrero y ha sido responsable de numerosos actos violentos, incluidos asesinatos, enfrentamientos con fuerzas de seguridad y desplazamientos forzados de población. Su modus operandi se caracteriza por el uso de la violencia extrema para imponer su autoridad y eliminar a sus rivales, así como por su capacidad para infiltrarse en instituciones gubernamentales y fuerzas de seguridad. Por otro lado, los Tlacos, un grupo criminal local, ha ganado notoriedad por sus actividades relacionadas con el secuestro y la extorsión. Su presencia en Guerrero ha contribuido a la inseguridad en la región, afectando la vida de miles de personas que viven bajo la amenaza constante de la violencia. La violencia generada por estos grupos criminales ha tenido un impacto devastador en la población de Guerrero. Se estima que miles de personas han sido desplazadas de sus hogares debido a la violencia, buscando refugio en otras partes del país o en el extranjero. Además, la violencia ha afectado la economía local y ha debilitado las instituciones gubernamentales, exacerbando los problemas sociales y económicos que enfrenta el Estado. A pesar de los esfuerzos de las autoridades para combatir estos grupos criminales, la violencia en Guerrero sigue siendo un desafío importante. Se requiere una respuesta integral que aborde la raíz de la violencia, fortalezca las instituciones de seguridad y justicia y brinde apoyo a las víctimas para lograr una paz duradera en la región. La situación de violencia y criminalidad en Guerrero afecta de manera significativa a la infancia en varios aspectos. Los niños enfrentan un entorno de inseguridad, donde la violencia está presente en su vida diaria. El miedo a la violencia, los enfrentamientos armados y la posibilidad de ser víctimas de la violencia física tienen un impacto negativo en su bienestar físico y emocional. La violencia interrumpe el acceso a la educación de los niños, ya sea por el cierre de escuelas debido a la inseguridad o por la necesidad de desplazarse a áreas más seguras. Esto puede resultar en una falta de oportunidades educativas y un impacto a largo plazo en su desarrollo académico y futuro laboral. La exposición a la violencia y la inseguridad también causan traumas emocionales y afectan la salud mental de los niños y adultos vulnerables. Pueden experimentar ansiedad,
depresión y estrés postraumático, lo que afecta su bienestar emocional y su capacidad para relacionarse con los demás. Muchos niños en Guerrero se ven obligados a abandonar sus hogares debido a la violencia, lo que puede provocar una serie de desafíos, como la pérdida de redes de apoyo, la interrupción de sus estudios y la falta de acceso a servicios básicos como la salud y la educación. La falta de oportunidades y la exposición a entornos violentos aumenta el riesgo de que los niños sean reclutados por grupos armados, lo que pone en peligro su vida y perpetúa el ciclo de violencia en la región. Esta situación tiene un impacto devastador en la infancia mexicana, afectando su seguridad, educación, salud mental y bienestar emocional. Al respecto, Juan Manuel Quijada, médico psiquiatra y director general de los servicios de atención psiquiátrica de la Secretaría de Salud del país, ha dado declaraciones importantes. No es una novedad que en las últimas décadas México ha padecido un aumento en los niveles de la violencia, en plural, porque hay muchos tipos. Lo que en nuestro país ha llamado la guerra contra las drogas nos ha propiciado muchos casos de violencia, homicidios, abusos a los derechos humanos, físicos, sexuales, psicológicos. Algunos suceden al interior de los hogares y otros afectan a comunidades enteras. Ahora bien, las consecuencias para la salud y al bienestar no son deterministas, es decir, no todas las personas que son víctimas de violencia van a responder de la misma manera. Cuando hablamos de trastornos mentales, no hay un factor unicasual, pero está muy claro que la violencia es uno de los factores más importantes para desarrollar depresión, ansiedad, trastorno postraumático y otras agregadas con el abuso de alcohol, la alteración del sueño y el aumento en el comportamiento suicida en la población. Una de las preguntas que se le hizo al doctor en una entrevista fue bastante interesante, pero la respuesta fue lo más lamentable de todo. ¿Le ha tocado intervenir en alguna situación concreta que pudiera enmarcarse en este escenario? Tenemos el caso de comunidades enteras en Michoacán, en la zona de Aguililla, que recientemente fue recuperada por la Secretaría de Defensa, pero hasta entonces vivieron durante años una especie de secuestro por las disputas del crimen organizado y la población no podía salir. La gente que vivía ahí me decía: doctor, yo no puedo salir porque tengo aquí a mis hijos y mi familia. Si salgo por víveres o por una situación médica, no sé si me van a permitir regresar. Y el puro estrés de mantenerse cautivos en su comunidad le generaba un estrés no solo individual, sino colectivo. ¿Cómo se ha tomado el acuerdo de paz en Guerrero? Una misa celebrada en Heliodoro Castillo, Guerrero, se convirtió en un símbolo de esperanza y paz para aquellos que vivían con el temor constante de la violencia entre grupos criminales. La ceremonia religiosa fue un momento para conmemorar la calma que siguió un enfrentamiento armado, en el que el presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó al menos 12 muertes. La celebración de la misa adquirió un significado especial, ya que coincidió con el anuncio de una tregua entre dos grupos delictivos prominentes en la región, la familia Michoacán y los Tlacos. En una entrevista, el padre José Filiberto Velázquez compartió la importancia de este acuerdo para la población local, que ha soportado no solo la violencia, sino también los estragos de desastres naturales. La paz temporal que se ha alcanzado representa un respiro para una comunidad que anhela la estabilidad y la seguridad que tanto han necesitado. El padre Fili, como es conocido, destacó la enorme presión que pesaba sobre las personas que temían que el conflicto entre grupos criminales alcanzara sus comunidades. Explicó cómo el acuerdo entre estos grupos permitió a la gente retornar sus actividades cotidianas y preocupaciones habituales, como la pesca y la agricultura. Les trajo mucha paz, señaló el también director del Centro de Derechos Humanos, Minerva Bello, quien narró que mucha gente lloró en la misa, derivado a la presión que provocan los conflictos armados. Pero la realidad es que con la paz llegaron otras reacciones. Justo con la paz también revivieron los traumas derivados de los actos en contra de la población. Pues cuando la gente ve un dron, entonces entra en un estado de paranoia. Muchos empiezan a llorar, así como cuando en la Ciudad de México tiembla, que hay gente que entra en pánico. Así pasa ya con el fenómeno de los drones, señaló Velázquez. Paz, tranquilidad y dolor son las palabras que usa para describir las consecuencias de la violencia en Guerrero. Sin embargo, los terremotos de Guerrero tienen nombre y, casi como sucede con los temblores, no se conoce cuándo pueden volver. Si te ha parecido un video interesante, deja tu comentario aquí abajo, activa la campanita de notificaciones y suscríbete, que por aquí seguiremos. Hasta pronto.